Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios bendiga, hermanos. Vamos ahora a nuestras Biblias en el capítulo 2 de San Mateo y su versículo 19 hasta el 23. Ahí vamos a dar lectura y dice así: Pero después de muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria, hermanos. En esta tarde, pues, damos gracias al Señor, porque Dios nos ha bendecido durante todo este año que ya estamos para terminar, 2025. Dios nos ha bendecido, hemos escuchado su palabra, también hemos ofrecido nuestra energía sirviéndole al Señor día y noche. Tiempos calurosos, tiempos de frío, y hemos estado, gloria a Dios por ello. Así que hemos terminado este año, podemos decir, hemos luchado, hemos ganado la batalla este año, pero también vamos a comenzar este otro año que viene, el 26. También vemos para nosotros aquí en California o en Estados Unidos, tenemos muchas leyes que van a entrar. Y en muchos estados, estaba yo oyendo también la noticia, el único estado en Estados Unidos, parece que es Norte Carolina o Virginia, no se me quedó, pero en esos dos estados, es el único estado que la ley va a permanecer reconociendo solamente dos sexos, varón y mujer. Mientras los demás estados ya no, ya ellos ya no, ya se pasaron más, ¿verdad? Y así cada año van a ir anunciando más regulaciones en las leyes, algunas leyes que están completamente en contra de la voluntad de Dios. Así que cada año va a ir, ahora sí como dicen unos, se va a ir apretando más la tuerca, ¿verdad? Porque también la venida de Cristo ya viene. Entonces para el creyente, hermanos, la única esperanza es en Cristo Jesús. La única esperanza, hermanos, es creer en Cristo Jesús. Aunque ahora en día, por ejemplo, muchos evangelistas han cerrado el año, según ellos, y para comenzar otro año bendiciendo a todos que van a ser ricos en dinero y en prosperidad y en aumento de sueldo, y todo están llenando a la gente con esas malas ideas, el cual nunca se va a cumplir. Pero mucha gente sí están creyendo eso. Pero la Biblia no nos dice esto. Nos dice, hermanos, que la maldad se está multiplicando y se va a multiplicar y multiplicar, y aún dice que el amor aún de los escogidos va a ir bajando porque la apostasía. Y eso se está viendo, hermanos. Muchos predicadores ya no predican la salvación, el arrepentimiento, sino pura prosperidad. Y eso, hermanos, está llevando mucha gente a confiar en sus riquezas, buscar riquezas. Pero en la Biblia no nos menciona eso, hermanos. Nos dice solamente, por ejemplo, aquí lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer, dice, verso 19. Pero después de muerto Herodes, ¿verdad? Dice, después de la muerte de Herodes, y ustedes ya saben quién fue Herodes. Al comienzo del capítulo nos dice
el relato de Herodes. Herodes era el rey de Jerusalén en ese entonces. Y él, siendo rey, en su reinado, nació Jesús en Belén. Y cuando los sabios magos de otras naciones del oriente, dice, de una nación muy lejana, vieron la estrella, y esa estrella simbolizaba que Jesús había nacido. Esos sabios venían seguramente informados, y cuando llegaron a Jerusalén se dirigieron al rey Herodes y preguntaron a él: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos para adorarle. ¿Verdad? Lo quiero leer en San Mateo 2, verso 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En vez de alegrarse, él se turbó. Y cuando los magos salieron de allí con Herodes, la estrella otra vez apareció y los guió hasta donde estaba Jesús. Estos sabios llegaron, vieron a Jesús, lo adoraron, le dieron su presente, incienso, mirra y oro, y se fueron para sus tierras. Pero antes de irse, Dios les dijo en sueño a ellos que no volviesen a Herodes, sino se fueran por otro camino. Y esa es la manera que ellos se fueron por otro camino. Y cuando Herodes se dio cuenta que estos hombres ya no estaban, se enojó tanto, y él dice, entonces mandó a matar a Jesús. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque él no sabía quién era Jesús específicamente, porque eso es lo que él quería. Él mandó a los sabios magos para buscar a Jesús, y después de que ellos adoraran, les dijo, vuelven y me dejen saber dónde está, quién es, para que yo vaya y le adore. Pero Dios, conociendo los corazones, él sabía que no era su intención de Herodes, sino que la intención era matarlo. Por eso Dios no permitió que los sabios volviesen otra vez a Herodes, sino se fuesen por otro camino. Y en esa misma noche también habló Dios a José en sueños que no volvieran a Herodes, sino se fueran a otro camino. Así fue que también en esa noche habló a José diciendo, levántate, toma a tu esposa y al niño y huye a Egipto, porque sucede que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y eso sucedió, hermanos. Herodes mandó matar a todos los niños. Pero Jesús ya estaba allá en Egipto. Pero ya también estando allá, otra vez apareció otro ángel, o el mismo ángel, pero con este mensaje ahora diciendo a José que volviese a Israel nuevamente. Porque dice aquí, como el versículo que voy a leer en 20, dice, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Gloria a Dios. Esto sí, hermanos, es muerte. La Biblia llama, hermanos, muerte a los que se mueren eternamente, perdidos. Eso es muerte. El creyente no muere. El creyente en Cristo Jesús solamente duerme. Al momento que deje de existir en este cuerpo, su alma se va con el Señor y su cuerpo pues va a la tierra, porque la Biblia dice que fue de polvo y al polvo va a volver. Pero el que muere sin Cristo, muere eternamente. Y eso es lo que Dios quiere evitar a cada una de las personas. Herodes tuvo esa oportunidad
de cambiar su vida, de conocer al Salvador en vivo, en humillarse delante del Señor, haber cambiado su vida, conocer al Señor, ser salvo y no sufrir esta enfermedad, no sufrir esta muerte, porque aquí la Biblia, bueno, en este versículo que hemos leído nomás nos dice la muerte, pero en otras fuentes dice que Herodes, el cual no fue muy lejos después de que mató a los niños, tuvo una enfermedad muy cruel, o sea, muy horrible, la enfermedad que le tocó a Herodes. Y de esa muerte, él murió. Y no solamente él, porque aquí dice que todos los que buscaban la muerte del niño Jesús murieron. Y entonces Jesús volvió a su tierra. Y Herodes, aquí la Biblia dice que murió con una enfermedad asquerosa. ¿Por qué, hermanos? Porque él nunca se arrepintió, nunca buscó al Señor. Es que él se enfocó, hermanos, a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, a la posición terrenal. Él era rey, y cuando los magos, los sabios dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y él se turbó porque él dijo, esta es una amenaza, porque él era el rey. Pero hermanos, las personas cuando tienen una posición política o lo que sea, piensen que esta posición les va a durar para toda, o sea, son eternos, pero no, hermanos. Jesús mismo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Pero el mundo, o sea, el diablo ciega a las personas, haciéndolos creer que este mundo es todo para él, para el hombre. Por eso, hermanos, las personas hasta hoy en día engañan, matan, todo eso hacen para proteger su política, proteger su imperio. Y muchos creyentes también a eso están buscando. Hoy todos están deseando pasar el otro año y los prometen que el otro año van a tener cosas, van a tener riquezas, su negocio va a prosperar, su empresa va a crecer y su trabajo lo van a promover. Los que son gerentes le van a aumentar a más y va a haber más sueldo y todo eso. Y muchos están buscando eso. Pero no están buscando la vida. La vida es lo más importante, hermanos. La vida es el que el hombre debe buscar. Es lo que Jesús nos enseña. Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Es el número uno que nosotros debemos de buscar, mis amados hermanos. El reino de Dios y su justicia. Porque es el único rey que va a prosperar en todo. El único rey, Jesús. Su reinado es para siempre. Por lo tanto, todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no morirá. Pero el hombre cree que, como Herodes, pensó que Jesús era una amenaza para él. Y no quería, por supuesto, no quería que Jesús creciera para quitar el reino a él. Pero, hermanos, es que a Herodes, le cegó la avaricia, le cegó la ambición, todo eso, las cosas terrenales. Él se enfocó solamente en las cosas de esta vida.
no pensó que un día iba a morir. No, el hombre se olvide que un día va a morir. Pero hermanos, dice aquí un versículo, el versículo que quiero leerles dice, como Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, por su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hasta ahí llega la persona cuando muere. Nosotros los que estamos vivos sabemos qué está pasando, ¿verdad? Hoy sabemos que es el 31 de diciembre 2025. El muerto ya no sabe nada. El muerto, habrá fiesta, habrá lo que hacen, no saben nada. Está olvidado. El muerto, está hablando del muerto que se muere sin Cristo. Muere para siempre. Algunos todavía se acuerdan de él o de ella, pero llega un día que ya nadie más se va a acordar. Porque falleció, murió para siempre. Pero el hombre se lo olvida ese punto, que va a morir. Por lo tanto, se enfoca en las cosas de este mundo, las cosas perecederas. Y hay cristianos que buscan solamente riquezas de este mundo. Nunca están pensando en mejorar su vida espiritual. Nunca están pensando en mejorar la comunicación con Dios. Pero como creyentes, hermanos, el mensaje del Señor Jesús es que nos despojemos de los bienes de este mundo. Porque los bienes de este mundo nos ponen ciego. Si Herodes se viera despojado de todas las cosas de este mundo, hubiera amado a Jesús, ya que Jesús vino a dar vida. Él hubiera corrido junto con todos los de Jerusalén a apreciar a Cristo. Pero claramente la Biblia nos dice que Cristo Jesús fue despreciado. Quiero leerles esos versículos que dice la Biblia de él. Dice Isaías 52:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aún nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Salmos 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me descarnecen,
estiran la boca en mentira o menean la cabeza diciendo. Salmos 69:7 dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo eso estaba escrito de Jesús, que a él no lo iban a apreciar. Ciertamente, hermanos, eso sucedió. Lo que anunciaron los profetas, los ángeles anunciaron de él, todo lo que iba a suceder de él, hermanos, ciertamente los hombres, el mundo no lo conoció. Y hasta hoy en día, hermanos, ojalá que usted de veras busque al Señor para salvar su alma. Porque muchos lo buscan al Señor nomás para que sean ricos en esta tierra. Nomás deme, quiero. Es todo lo que le piden al Señor y lo ordenen. Y predicadores que lleven ese mensaje al pueblo. Pero el mensaje del Cristo Jesús, hermanos, vino a darnos vida. Y como Él se hizo pobre, se hizo, hermanos, desde que nació pobre, para que nosotros lo conociésemos, porque Él tuvo que llevar, hermanos, nuestra condición, para que sea Él el sumo sacerdote. Así que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la gente se burlaba de Él, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Él entraba con los fariseos, los publicanos, pecadores, comía, bebía? La gente lo criticaba, los fariseos, diciendo, ¿por qué el maestro come con los pecadores y publicanos? Hoy, ¿cuántos fariseos hay? También se burlan. Hermanos, Jesús es el único que nos da la vida. Él no vino a darnos riqueza, solamente riqueza. El número uno es que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero igual, hermanos, como Herodes, él amó las cosas de este mundo y despreció a Cristo Jesús. Cuando el mensaje le llegó a él, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Estos hombres, hermanos, estos sí de veras buscaban al Señor para adorarle. Ellos creyeron en Cristo Jesús. A Él le buscaban para adorarle. Era la oportunidad de Herodes también agregarse con los sabios, agregarse con aquellos que se habían despojado de las cosas de este mundo. No todos son, hermanos, no todos, bien dice el mismo Señor Jesús, dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. La misma Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles poder o potestad para ser hechos hijos de Dios. Hermanos, eso es el mensaje que hoy en día también nos llega a nosotros. Si usted ha creído en el Señor para su salvación, aleluya, es lo que Cristo quiere, hermanos. Y las cosas de este mundo van a venir por añadidura, pero lo que el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a Él para que nos dé vida y vida en abundancia.
muerto Herodes, volvió Jesús a su tierra. Miren, hermanos, el Hijo de Dios que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso, huyendo de los otros asesinos. Es triste, hermanos, pero así es. Dios mandó a su Hijo a buscar y a salvar. Mandó la luz, pero la Biblia misma dice, los hombres no amaron la luz, mas amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y Herodes tuvo esa oportunidad de conocer a Cristo, pero no lo hizo. Él pensó, hermanos, a crecer su reino, crecer su provincia. Pero en vez de crecer, se redujo. Porque aquí la Biblia dice, cuando, leyendo aquí, dice, pero después de muerte Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Buena noticia, ¿verdad? Han muerto. Ahora Jesús tenía que llegar otra vez a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Cuando Jesús nació, Herodes el Grande, así lo llamaban, él reinaba en estas dos provincias, Judea y Perea. Por lo tanto, en la jurisdicción de él estaba Belén. Cuando él supo que Jesús había nacido en Belén, tenía esa autoridad para ir a matar a los niños en Belén. Pero muerto Herodes el Grande, quedaron sus hijos. Entonces aquí dice, Arquelao, un hijo de Herodes, llegó a ser rey. Entonces, en vez de crecer su provincia o su reinado, se redujo. Ya no más reinó él solamente en Judea. Ya Perea, ya fue otro su hermano que llegó a reinar ahí, un cual se llamaba Felipe, o también conocido como Antipas. Entonces, cuando José volvió, porque su plan de él era irse otra vez a Belén, porque él de ahí era, y también su descendencia de Jesús, pues era Belén, donde nació David. Entonces, ahí iban, el plan de José, ahí iba a vivir. Pero cuando él entra en la frontera, se da cuenta que Arquelao había llegado a ser rey en lugar de su padre Herodes. Y Arquelao, dice, también era más cruel que su padre. Era un rey también mucho más cruel. Al momento de su reinado, dice, mandó a matar 3,000 personas. Entonces, José, al llegar a la frontera, oyó eso, tuvo miedo. Entonces, siendo avisado por el ángel, dice, se fue a Galilea, el cual pertenecía a Perea. Entonces, ya Felipe era el gobernador. Entonces, este era un poquito más calmado, más manso. Por supuesto, allá se fue, allá a vivir. Y pues ya era, pero eran también provincias conocidas que habían sido, ahí es donde el ángel le habló a María, en esas provincias. Dice aquí Lucas 1:26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que por esas regiones volvió otra vez María, el cual ahí era conocido,
y ahí con todos sus parientes, allá creció Jesús, pero también el escritor Mateo, el apóstol, también nos dice, porque también Jesús debería de llamarse Nazareo o Nazareno, ¿verdad? Porque también entonces allá fue en Nazaret, allá fue donde Jesús creció. Siendo él el Hijo de Dios, huyó de Herodes, el grande, y cuando volvió, pues, ese es los pensamientos del hombre, ampliar su territorio, ampliar su poderío, pero el plan de Dios es diferente, hermanos, lo redujo, porque Arquelao ya no fue rey de Perea. Entonces, de esa manera, cuando José se fue a Perea, pues ya allá en Galilea, allá ya no tuvo Herodes, el Arquelao, ese poder sobre Jesús. Así que Jesús creció allá, en esa región, pero vemos que Herodes, el que estaba en Belén, como quiera, fue el que juzgó a Jesús cuando fue crucificado. Pero hermanos, esto es el plan del hombre, aumentar su poderío, pero el plan de Dios es reducirlo. Morir, por ejemplo, Herodes, el grande, murió. Y era un hombre, dice la Biblia, o sea, las historias, era un hombre muy cruel, que él mató a su esposa, mató a 3 hijos suyos, solamente para no dejar el reinado a ellos. Hermanos, cuando la avaricia se apodera del hombre, cuando los deseos terrenales lleguen de los bienes terrenales, son espíritus que se apoderen del hombre y no lo hace levantar los ojos al cielo, que solamente su mirada es cosas terrenales y cosas terrenales, el cual se olvidan de que el hombre va a morir, el hombre va a dejar este mundo con todo lo que tiene. Y el mensaje del Señor es, hermanos, es que nosotros como creyentes debemos de pensar, hermanos, el mensaje del Señor es que el hombre se despoja de todo eso, que no piense solamente en las cosas terrenales. El apóstol Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y eso, el mensaje es para hoy en día también nosotros, hermanos. Claramente las cosas de este mundo, como los que hoy en día están esperando que este año 26 va a ser de prosperidad, va a ser de abundancia, pero ¿qué tal su vida espiritual lo dejan lejos? Hermanos, es mejor pensar que este año que vamos a empezar, que nuestra comunicación con Dios sea el más mejor. Si el año que estamos ya por terminar no fue nuestra comunicación con el Señor de lo más maravilloso, de lo más mejor, piense que este año vamos a hacerlo más mejor. Que su comunicación sea, hermanos, más sensible. Que sus oídos sean más sensibles a la voz de Dios. Como hemos visto, hermanos, Dios habla de diferentes maneras. Por señales, como habló a los sabios. Como habló a los sabios, nos mostró una estrella. Está en la bolsita. Una estrella, y con esa estrella ellos se dirigieron. A los pastores le habló con un resplandor de luz que los rodeó. Pero ellos estaban atentos y siguieron el mensaje del Señor. Los sabios igualmente. José, por medio de sueños, hablaba Dios con él, pero él lo hacía. Es la manera que Dios se comunicó con él y mantuvo, hermanos, su plan en pie. Así debe ser el creyente, mis amados hermanos. Eso es lo que el creyente debe hacer, es de lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios busca ahora en usted. Que sus oídos estén atentos a la voz de Dios, que su tiempo de usted esté disponible, más disponible con el Señor,
para llevar el mensaje, para que usted se comunique con el Señor, dé más tiempo al Señor, hermanos, disminuir las cargas, disminuir los compromisos. Si usted, hermanos, este año tuvo muy lleno de compromisos, trate de quitarlo, porque los compromisos los que hacen es que ahogan la palabra de Dios. Pero quitando esos compromisos, uno tiene más tiempo para buscar al Señor. Hermanos, si vamos en la Biblia, el apóstol Pablo, él no hizo nada malo, pero estuvo en la cárcel. Pero en la cárcel estuvo él escribiendo más cartas, es de lo cual nosotros hoy en día tenemos las cartas del apóstol Pablo. Juan el apóstol fue aislado de Éfeso, fue llevado a la isla de Patmos, una ciudad lejana, o más bien un desierto, porque todos los gobernantes de esa región lo expulsaron a él porque él hablaba de Cristo. Entonces para eso lo sacaron lejos. Pero allá lo esperaba el Señor. Allá es donde Dios se reveló a él. Allá es donde el apóstol Juan recibió el mensaje de Cristo para que llevara esas cartas a cada una de las 7 iglesias. Es que el Señor nos busca, hermanos, cuando tenemos más tiempo disponible. Cuando tenemos más tiempo libre para meditar en el Señor. Eso es todo lo que el Señor quiere de nosotros. Es lo que dijo él a Josué 1:8. Allá dice el Señor que solamente lo voy a leer, hermanos. Si usted va conmigo a Josué, en su verso 1 o capítulo 1 y verso 8, dice el Señor así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. No es lo que queremos, hermanos, que nos vaya bien. Pero no nos va a ir bien si no dedicamos tiempo al Señor. Si no meditamos en su palabra. Solamente esto dijo el Señor. Una cosa le dijo a Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora nos dice el Señor: no se aparta este libro de tu boca, que estás refiriéndose a la Biblia. Llévese usted su Biblia con usted, medita en él. Si este año que estamos ya por terminar no lo leyó todo el tiempo, ahora piense en esto, ocupar más tiempo para leer. Y en eso, hermanos, en eso el Señor les va a dar de conocer más su voluntad. Y usted va a estar más disponible para servir al Señor. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que nosotros dejemos a Él en primer lugar. Que seamos nosotros un 0 al lado de Él. Dios es uno, dice la Biblia. Dios es uno. Y nosotros 0. Pero si estamos al lado de Dios como un 0, llegamos a ser un 10. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que Dios sea a nuestro lado, que Dios sea a nuestro lado, y nosotros, hermanos, solamente meditando en Él para que nos vaya bien. Eso es del Señor, eso es lo que Cristo Jesús quiere de nosotros, que lo escuchemos, que lo hagamos, hermanos, a Él en nuestras vidas como la cabeza. La Biblia nos dice que Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia. Aleluya. Cuando está hablando, hermanos, cabeza del hombre, Cristo es nuestra cabeza y Dios es cabeza de Cristo. Y mire, hermanos, Jesús llevó el mensaje del Señor, y los hombres que llevaron el mensaje del Señor
Por ejemplo, José, él llevó el mensaje, él cuidó al Señor Jesús. La Biblia no registra su muerte. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos hombres que obedecieron al Señor pasaron de muerte a vida, o sea, murieron, sus cuerpos se fueron a la tierra, pero sus almas están con el Señor. La Biblia misma nos dice, hermanos, el apóstol Pedro da testimonio que cuando ellos estaban con Jesús, vino Elías y Moisés aparecieron con el Señor, hablando con el Señor, y la Biblia dice que Moisés murió. Aún no saben dónde está su sepultura, dónde fue enterrado, pero Moisés está vivo. Vino a hablar con Jesús. Elías igualmente, aunque Elías sabemos que él no murió, fue llevado en un carro de fuego. Y hay testigos. Josué, ¿quién fue el que lo vio? Eliseo. Así que hay testigos que Elías no fue sepultado, fue llevado, pero ahí están con el Señor. Esos, hermanos, eso nos dice el Señor, que los que buscan a Cristo Jesús, oyen la voz de Dios, no mueren, se van con Él. Tenemos también la historia de Enoc. Amén. Con Dios caminó Enoc y un día desapareció Enoc porque Dios se lo llevó. Sí conviene andar con el Señor, hermanos. El apóstol Pablo dice, quisiera estar aquí con ustedes para llevarles el mensaje, hablar del Señor a ustedes, dijo. Pero también quisiera estar con el Señor porque es muchísimo mejor. El apóstol Pablo, el único que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Esa es la diferencia, hermanos. Pero el que se enfoque en las cosas de este mundo, perece para siempre. Eso es lo que la Biblia nos dice aquí. Después de muerto Herodes, hermanos, se murió eternamente y va a ser todavía castigado cuando vuelva el Señor, porque la Biblia dice, y todos los que traspasaron, todos los que despreciaron al Señor, resucitarán perpetuamente para morir eternamente. Así que, amados hermanos, busquemos al Señor, hagámosle caso a la palabra de Cristo y no al de los hombres. Cristo Jesús nos recomienda, hermanos, a su pueblo, a los que quieren oír la palabra del Señor, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios les bendiga, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que este año que vamos a empezar, comencemos, hermanos, comencemos con una decisión más adecuada, más firme, buscando al Señor. Si usted es joven y no ha hecho ese plan, hágalo, mi hermano, busca al Señor, porque la venida del Señor está muy pronto, porque así lo dice la Biblia, y es lo que estamos viendo, hermanos. Las leyes están cambiando a todo en contra de la voluntad de Dios. Amén.